Nico. Bueno, acá estamos con Donald. Estuvimos hablando de lo que iba a pasar si ganaba. Sí. Como un eventual cisne negro. Y ganó. Tan cisne negro no era tampoco, ¿no? No, tampoco. Pero yo creo que el escenario base para todo el mundo era que ganaba Hillary. Entonces, bueno, es en cierta medida una sorpresa, no tan grande, pero una sorpresa. Entonces yo creo que conviene repasar, digamos, a qué le tiene miedo el mundo cuando mira las políticas de Trump. Mira, bueno, a sus promesas de campaña que tenían básicamente dos núcleos. Un núcleo en lo fiscal, que es un programa de infraestructura, de aumento del gasto público bastante intensivo, y una rebaja de impuestos a las ganancias a las empresas y a las personas. Y por otro lado, por el lado comercial, más proteccionismo, aranceles extra a China y a México, renegociar el NAFTA o salirse, y lo mismo con el TPP, el Transpacífico. ¿Cuáles serían las consecuencias si se aplican esas políticas? Bueno, más proteccionismo, un salto en el nivel de precios en Estados Unidos porque los productos importados se vuelven más caros, una pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados, en mi opinión, o sea, sería que salga el tiro por la culata. Y en lo fiscal, bueno, el intento de estimular el gasto y aumentar el gasto en infraestructura y bajar los impuestos, aumentaría el déficit fiscal. Ese aumento en el déficit fiscal tendría que llevar, por un lado, un aumento en la inflación, por el aumento en el gasto público, en una economía que ya no está en recesión como estaba en 2009-2010, cuando Obama hizo un programa fiscal muy expansivo. Ahora la economía esencialmente está funcionando a plena capacidad. Y además del aumento en la inflación, el aumento en la emisión de bonos que habría que efectuar para financiar ese déficit llevaría una caída en el precio de los bonos y una suba en la tasa de interés, que a su vez también tendría que producirse justamente por la inflación que se estaría produciendo por el aumento en el gasto. Es decir, que si uno estuviera funcionando al programa de Trump en su conjunto, debería decir, bueno, un salto en el nivel de precios por el proteccionismo, algo más de inflación, algo más de tasa de interés. En el crecimiento veremos, dependiendo de cuán bien le fue, de que el efecto de mayor gasto público le gane, de que el estímulo le gane al impacto negativo de la tasa de interés. Ahora, ¿cómo reaccionaron los mercados? Los mercados reaccionaron en los días posteriores a la victoria de Trump con una suba en la tasa de interés del bono de 10 años que pasó de 1,8 hasta un máximo de 2,3. Hoy terminó el día en algo así como 2,2. Es decir, subió pero moderadamente. El dólar se apreció contra las monedas del mundo, contra el euro 2%, pero en general si uno toma la canasta de todas las monedas del mundo casi con 4%. ¿Contra el peso mexicano? 11%. Con China no pasó nada. Entonces, viendo lo que pasó en el mercado, hay mucha gente que se pone a inferir lo que va a hacer Trump, como si el mercado tuviera la bola de cristal acerca de cuál va a ser la política que va a implementar. Entonces, bueno, las bolsas en Estados Unidos subieron, entonces como la bolsa subió, el mercado infiere que en realidad la economía se va a estimular y que el efecto crecimiento le va a ganar al efecto tasa de interés. Las monedas se depreciaron, con lo cual, y la tasa subió, con lo cual esperan que haya algo más de déficit fiscal, pero si Estados Unidos fuera a repudiar el NAFTA, el peso mexicano no se hubiera depreciado 11%, se hubiera depreciado 50, 60 o 70%. Ahora, o sea, nadie lo está tomando tan en serio, vos decís. Claro, pero esto es como el viejo cuento ese, hay una reserva india en Estados Unidos, donde el jefe brujo se jubila y le pasa el puesto a un joven brujo que toma la posta. La principal tarea del brujo era ver cuánto frío iba a hacer en el invierno siguiente para ver cuánta leña había que cortar. El joven brujo, bastante pragmático, estaba bastante asustado con el rol que le tocaba y decidió hacer dos cosas. Primero dijo, pónganse a cortar árboles, vamos a hacer mucha leña. La segunda cosa que hizo, se tomó un ómnibus y se fue al pueblo más cercano y preguntó cómo iba a ser el clima en el invierno. Y los meteorólogos le dijeron, miren, la verdad que no tenemos idea, pero parece que va a ser mucho frío porque los indios no paran de cortar leña, nos lo muestran las imágenes satelitales. Es decir, que hoy todos estamos pensando en que Trump va a ser moderado porque el mercado reaccionó como si fuera a ser moderado. Primero, hay pocos nombres respecto de quién va a ser el secretario del Tesoro, pero en los primeros días aparecieron Jamie Dimon, por ejemplo, de JP Morgan, que es el corazón de Wall Street, todo lo contrario de un industrialista, digamos. Si Jamie Dimon aceptara el cargo, obviamente habría aceptado porque habrían negociado un conjunto de políticas
pasablemente pro globalización, y eso sería una garantía de que efectivamente el mercado esté en lo cierto y que vamos a ver un poquitito de cada cosa, pero no mucho, y que no habría que tener mucho miedo. Ahora, segunda pregunta. Sí. Vos estás hablando de la influencia que puede tener la política económica de Trump en Estados Unidos y en el mundo. Sí. Ahora, mirando desde la Argentina, ¿qué influencia puede tener el debate? ¿Puede desatar algún debate ese tipo de políticas? Sobre todo, por ejemplo, sobre la cuestión impositiva. Porque yo empiezo a ver acá en la Argentina, inclusive amigos míos, que me dicen, hay que mirar lo que va a hacer Trump. Yo creo que ese va a bajar debate, los impuestos. Yo creo que ese debate no ya como estaba. Acá que los van a subir. Yo creo que ese debate ya estaba. Hay un gran run en la Argentina sobre todo lo que es el costo sistémico de la Argentina por impuestos, por costos extras por todos lados. Entonces yo creo que eso ya estaba, y también hay una presión muy fuerte, por ejemplo, del sector que agrupa a Sergio Massa, por pararse en la defensa del proteccionismo, cosa que en la victoria de Trump le va a reforzar esa tendencia, porque me parece que Massa mira estratégicamente ese tipo de cosas. Ahora, pensemos un poquitito qué está pasando en la Argentina, cómo nos agarra este escenario. Supongamos que simplemente estamos en un escenario donde las tasas de interés suben un poco, porque la inflación sube un poco en Estados Unidos, eso es dólar un poco más fuerte, es decir, que las monedas emergentes están más depreciadas, como pasó estos días, que el real brasileño se depreció 4 o 5%, el peso también se fue de 14,95 a 15,55 en estos días. A la Argentina la agarra muy a mitad de camino la victoria de Trump, porque Argentina necesitaba que el mundo no haga olas para poder colocar todos los bonos que teníamos que colocar, especialmente en 2017, porque en 2018 el programa financiero de la Argentina es mucho más chico, la cantidad de deuda que hay que emitir es mucho más chica, porque no vencen el Bonar 17, el Global 17, porque el déficit va a ser más chico. Entonces ahí nos agarra a mitad de camino, y especialmente nos agarra a mitad de camino en la lucha contra la inflación, porque si todo el resto de las monedas se deprecian, el Banco Central va a tener que dejar que el peso también se deprecie, y como en la Argentina el traspaso a precios de la devaluación es más grande que en Brasil, que en México, que en Chile, que en Perú, en realidad, si nuestro tipo de cambio se mueve igual que los demás, nosotros vamos a tener más inflación y igual nos vamos a apreciar. Alternativamente, es decir, que nos vamos a apreciar contra ellos. Si quisiéramos no perder más competitividad, tendríamos que depreciar el peso. Tendríamos que dejar que el peso se devalúe aún más que lo que se van a devaluar el resto de las monedas emergentes. Es decir, como recién empezábamos a implementar nuestro esquema de metas de inflación con flotación cambiaria, y todavía el peso no es una unidad de cuenta, digamos, de reserva de valor en la Argentina, cuando el tipo de cambio se mueve genera un impacto mucho más grande que en otros países. Cuando las monedas se deprecien, si es que vamos a un escenario de fuerte apreciación del dólar porque sube más la tasa en Estados Unidos, el impacto inflacionario en la Argentina va a ser más grande y vamos a tener más problemas de competitividad de los que teníamos ahora con más inflación. Es decir, que nos agarra muy a mitad de camino en términos de nuestras cuestiones de financiamiento y en la cuestión de la lucha contra la inflación.